Vamos a dar inicio a un conversatorio con la licenciada Yamila Olariaga sobre los estudiantes en aislamiento social, preventivo y obligatorio en la mirada de la psicopedagoga. Antes de darle la palabra y pedirle que nos cuente un poco su recorrido, quiero expresar mi agradecimiento por la celeridad en la respuesta, la predisposición y la colaboración en dialogar sobre temáticas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, con la salud mental, emocional y física en momentos de una coyuntura tan particular. Este material será utilizado con fines educativos y se le presentará a mis alumnas, alumnos y familias del Centro de Educación Física número 2, Maestro Isauro Arancibia, Entrenamiento en Casa, la Escuela de Educación Secundaria número 64, Cruce de los Andes, y el Jardín Maternal del Instituto de Previsión Social de La Plata. Buenas tardes, Yamila. Hola, buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Bien, quería que nos cuentes un poco, que te presentes, que nos cuentes tu recorrido. Bien, bueno, mi nombre es Yamila Olariaga, yo soy psicopedagoga del Instituto Terciario, del Instituto Terrero, luego hice el ciclo de licenciatura en Leucal y continué mi formación en distintos ámbitos académicos. Hice un profesorado universitario, diferentes especializaciones que tienen que ver con la intervención psicopedagógica, en distintas edades, en niños, en adolescentes y en adultos, y a su vez estoy culminando un doctorado en psicología con orientación en neurociencia cognitiva. No sé, actualmente me desempeño como psicopedagoga, secretaria académica de la Universidad Católica, y bueno, y asesoro y oriento también a diferentes colegios, y estoy a cargo de la materia de técnicas de estudios en el Colegio Mackay de la Ciudad de La Plata. Bien, bueno, Yamila, mira, tengo unas preguntas orientativas como para entablar un diálogo. Quería que nos cuentes qué es la psicopedagogía, cuál es su objeto de estudio y a qué se dedica. Bien, bueno, la psicopedagogía en sus orígenes estaba muy ligada a las perturbaciones y a las dificultades en el aprendizaje. Hoy la psicopedagogía es una disciplina que acompaña al aprendizaje de cual, digamos, sea sistemático dentro de una institución reconocida o un aprendizaje más informal, si se quiere, como puede ser un club o alguna institución que es más recreativa, y acompaña justamente a este aprendizaje a lo largo de toda la vida, no solo en niños, sino en todas las etapas, como te estoy diciendo, incluido en adultos mayores, que hoy en día es un campo ampliamente explorado por la psicopedagogía y ampliamente solicitado por las instituciones. Muy bien. Te quería consultar si nos podés hablar un poco de las tan mencionadas funciones ejecutivas, que últimamente se escucha bastante, se lee bastante. Uh-huh. Sí, mira, las funciones ejecutivas es un concepto nuevo relativamente, digo nuevo porque es de 1982, Lesac fue quien las propuso, y tiene que ver más con un enfoque desde las neurociencias, ¿no? Porque habla de esa capacidad cognitiva que tenemos todos para poder planificar, autorregular y llevar a cabo una tarea. Obviamente cuando hablo de capacidades cognitivas intervienen muchísimas, no voy a ahondar en cada una de ellas, pero básicamente es esa capacidad que tenemos de poder planificar y ejecutar una tarea. Y tener este autocontrol, por ejemplo, implica flexibilidad cognitiva, hablo de los niños de repente, y tener esta capacidad de autocontrol como para saber que aquella planificación que hice o que estoy llevando a cabo quizá no va por el rumbo que uno esperaba y puedo replantearla y volverla a iniciar o modificar el rumbo, ¿no? Porque a veces, ahora pasando a los adultos, planificamos algo y quizá no es hacia donde, digamos, como lo planificamos es lo esperado, entonces tenemos esa flexibilidad de poder adaptarnos y poder producir cambios. Algo que sí me gustaría aclararte, las funciones ejecutivas tienen una maduración neurobiológica, ¿no? Lo hablo con un lenguaje para que se entienda.
no estoy utilizando lenguajes técnicos, quizá algún neurocientífico diría algo más específico, pero quiero ser clara para llegar al público. Desde la infancia empiezan a madurar las funciones ejecutivas. Infancia y adolescencia. Recién en la adultez, en la primera etapa de la adultez, digamos, en la juventud, en la adultez temprana, si se quiere, están plenamente consolidadas y tiene que ver con un enfoque neurobiológico porque están en la parte prefrontal de la corteza, ¿no? Entonces, por eso hablo de una maduración paulatina y también, si se quiere, de alguna manera regulada. Uno no le puede pedir a los niños más de lo que los niños pueden dar en estas planificaciones. Me gustaría acá detallar, no sé si vamos a entrar después en algo más profundo, pero acá en esto de poder colaborar con los niños es a ejercitarlas, se ejercitan las funciones ejecutivas. Por ejemplo, hoy en día que estamos en situación de encierro, y, no sé, una receta de repente. El planificar una receta, pensar en los ingredientes, hacer una comida, eso ejercita funciones ejecutivas. El pensar en, no sé, en un campamento, cuando los chicos lo pueden hacer, ¿no? Y estamos en situación obviamente no de aislamiento, bueno, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que organizar? ¿Cómo se arma una carpa? Toda actividad simple, que tenga pautas de organización, desde lo más simple a lo más complejo, tiene que ver con poder fomentar el ejercicio de las funciones ejecutivas. Bien, súper claro y súper interesante, Yamila. Te quería consultar, dentro de esta coyuntura tan particular, ¿sí?, donde los estudiantes, las familias en general, pero particularmente los estudiantes, pasan casi la totalidad del día dentro de su propia vivienda y habiéndose planteado esta continuidad pedagógica, donde los chicos están conectados a través de las pantallas, las plataformas virtuales. ¿Qué nos puedes decir de este estudiante aislado pero conectado? Mira, primero hay que tener mucha paciencia. Hay que entender que los niños no tienen los recursos suficientes que tenemos los adultos para poder entender la situación. Quizás se adaptan mucho más rápido, ¿no? Porque sí tienen esa permeabilidad o esa posibilidad de adaptarse rápidamente. Pero en esta instancia yo lo que comienzo a notar es el extrañar a los amigos, el querer ir a la escuela. Los otros días escuchaba una entrevista muy interesante de Tonucci, que lo recomiendo, dirigido a padres, seguramente lo escuchaste, Federico, y él entrevistó a los niños, y justamente los niños y adolescentes extrañan el colegio no por el contenido y el aprendizaje, sino por el lazo social, el vínculo social, exactamente. Entonces, hoy los chicos están extrañando el amigo, el contacto físico, ¿no? Pasa por el contacto físico. Los nenes en jardín o en maternal se tocan, se empujan, sacan un juguete, todo es descarga motora, ¿no? Pasa por lo motor, por esa posibilidad de tener el contacto físico. En primaria también pasa lo mismo, y en secundaria también, porque en secundaria los chicos se abrazan, se empujan, juegan, se dicen cosas, se cargan. Bueno, hoy estamos en esa situación en la que estamos prohibidos de ese vínculo. Entonces, primero hacia los papás es mucha paciencia. El sistema educativo está muy flexible en eso y debemos acompañar esa flexibilidad del sistema educativo. Sí es claro que el rol del padre o de cualquier adulto que esté a cargo de los niños es fundamental para articular el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hablando de etapas de primaria, ¿no? Incluso de secundaria en primer año, que también se nota, la posibilidad del adulto acompañado, o sea, acompañante, tiene muchos mejores resultados que aquel niño que quizá quiere estar solo, pero después se da cuenta que tiene alguna limitación para resolver, y eso nos lleva quizá a frustraciones que en esta etapa creo que es preferible evitar. Entonces, acompañar dentro de lo que uno sabe que puede acompañar, no la invasión, ni decir, no, deja eso está mal, bueno, hay que dejarlos que también ejerciten su aprendizaje. Pero en general los colegios están trabajando
con revisiones, repasos, muy pocos contenidos nuevos, y son muy permeables, incluso en la evaluación, como sabrás, estamos con planillas en donde es muy específico, en secundario hasta hay propuestas con poner si está logrado o no logrado o en proceso. O sea que hay que tener paciencia, hay que entender que la situación que estamos viviendo no es fácil para ninguno de los miembros de la familia, pasamos muchas horas juntos, y si llegamos a detectar alguna cuestión, quizás, no sé, uno conoce a su hijo, ¿no? Tristeza, en exceso y demás, hacer la consulta pertinente. Yo ahí no me quiero meter en cuestiones emocionales, porque si bien la psicopedagogía tiene en cuenta aspectos de la psicología, eso es un campo específico de la psicología. A mí, si un paciente me consultan por cuestiones de alteraciones de sueño, irritabilidad y cuestiones ya más profundas, yo ahí sugiero una consulta psicológica. Si hubiera una dificultad con adaptación a la plataforma, a la alfabetización que está pasando en niños, es difícil la alfabetización en este contexto, ¿no? Entonces, si hubiera dificultades con alfabetización y demás, sí, claramente la consulta, al menos la consulta un psicopedagogo. Eso es lo que recomiendo, pero paciencia y mucha contención familiar. Muchas gracias. Mira, Yamila, te quería preguntar, volviendo a nivel inicial, un poco el juego, cómo piensa la psicopedagogía, el juego, la exploración, juego libre, juego estructurado a partir del adulto, ¿cómo lo ven? Mirá, hay varias posturas, como en toda disciplina, ¿no? Yo recuerdo haber leído en algún momento un libro que es muy interesante de Emmy Pickler, que habla de moverse en libertad. Sobre todo estoy hablando de la primera etapa de la vida, ¿no? O sea, aquella etapa en donde el niño todavía no tiene, digamos, la maduración neurobiológica para sentarse, levantarse, moverse, etcétera. Entonces Emmy Pickler hizo una investigación en donde a los niños no los ayudaban, les daban, digamos, la contención necesaria, pero no los ayudaban a tomar las posturas, y no se les otorgaba ningún, digamos, no se los sobreestimulaba. A eso voy. Hoy me lleva a reflexionar nuevamente, porque en algún momento tuve como alguna no discusión, pero viste que uno va leyendo y se va formando con otros autores, y vos decís, no, bueno, pero también la estimulación es real, que acompaña por la estimulación auditiva, visual, pero hoy en día nos estamos encontrando con desarrollos precoces de los niños. Desarrollos precoces de los niños, hablo de una menstruación anticipada, un desarrollo de todas estas signos secundarios, si se quieren, ¿no? Del desarrollo que no se daban antes, ¿no? Y quizás desde los 7 años, 8 años, edades muy tempranas. Y eso sin duda trae un impacto a nivel social, emocional del niño y psicológico. Y hablando los otros días con una endocrinóloga, le consulté cuál era, para ella que se dedica a esto, uno de los componentes, y lo volví a preguntar en otra conferencia, ¿por qué se acelera este desarrollo? Y más allá de cuestiones de alimentación que sabemos que ya son muy ficticias y aceleran el desarrollo biológico y demás, tiene mucho el estímulo visual. Hay mucho de exceso de estímulo visual y de exceso de estímulo auditivo que hace que se aceleren los procesos, y ahí cada papá elegirá, ¿no? Qué hacer con sus hijos. Pero creo que la estimulación tiene que ser medida, y tenemos que también esperar los tiempos de maduración de nuestros propios hijos y de nuestros propios hijos, ¿no? Sí. Sí, Yamila, te quería preguntar, bueno, si dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ustedes, los psicopedagogos, hacen algún tipo de evaluación en relación a los estudiantes que realizan o no realizan actividad física, ejercicio de manera sistemática, si eso favorece o si ustedes no lo tienen contemplado, no está evaluado, no hay estudios, no hay metainformación. Mirá, por lo menos desde mi
mi formación yo tomo a la persona en su dimensión integral. No solo tengo en cuenta esa dificultad que llega o no digamos, al consultorio o a la consulta, a veces no requiere de consultorio porque uno sabe derivar y decir, no, esto no es algo que yo puedo abordar. Más allá de ello, yo tomo todas las dimensiones. Tomo la institución educativa que está requiriendo o no la demanda, porque a veces la demanda es del padre, y no de la institución, entonces tomo todas las variables. Y una de las preguntas que hago es qué tipo de deporte hacen. ¿Por qué? Porque en los más niños el deporte favorece a la estructuración del esquema corporal. Primero sabemos que para ubicarse en el espacio necesita también tener noción de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, en aquellos niños que hay dificultades de ubicación en la hoja, de lateralidad, de entender qué es arriba abajo, hasta de encontrar el renglón, ¿no? De motricidad, hay mucha dificultad en la motricidad fina, porque hoy en día los chicos pasaron a dejar de pintar, de recortar, de pegar, a utilizar recursos tecnológicos. Y ni te digo hoy en día que son necesarios y que no los podemos cortar, porque hoy en día perdón, pero a mí me marca una conexión inestable que espero me estás escuchando bien. ¿Qué tal, Federico? Sí, estoy a la espera de la pregunta que es para mí, sí, para eso vine. Te espero tranquilo. Entonces, lo primero que hago es consultar qué tipo de deporte hacen e incluso sugerir que no suspendan en esta situación de encierro el deporte que estaban haciendo. Hoy en día están todos los deportes en plataforma virtual, yo soy una fiel defensora del deporte, no solo por lo que nos produce a nosotros a nivel orgánico y biológico, sino lo que sucede, esto con el bienestar, ¿no? Lo que genera a nivel cerebral, que hace que se activen otros procesos y el bienestar que ocasiona. Sabemos que el sedentarismo en los niños y en los adolescentes no es positivo, y tenemos que intentar nosotros yo oriento mucho que hay tiempo para todo, hay tiempo para estar tirado en la cama, para el celular, y también hay tiempo para salir afuera, andar en bicicleta o hacer algún deporte. Así que siempre tengo en cuenta el deporte, como te decía, porque tengo una mirada integral de la persona que viene a consultar y de sus padres. Sea lo vincular, sea el deporte, sea el aprendizaje de contenidos escolares, o no sé, los vínculos que tienen entre pares o con la docente. Pero para mí es muy importante el deporte, y es muy importante evitar el sedentarismo en cada uno de nuestros hijos y de todos los alumnos, ¿no? Bien, bien. Te quería preguntar, bueno, en educación lo estuvimos hablando recién, en educación física también y en entrenamiento también, hubo continuidad a través de diferentes plataformas virtuales. ¿Qué ha sucedido en la psicopedagogía? ¿Han continuado las consultas que se venían realizando? ¿Han aumentado producto de esta situación, de esta coyuntura particular? ¿Cómo se vienen manejando? Mira, en general se dio continuidad a los pacientes y alumnos que tenían algún tipo de dificultad de aprendizaje, alguna dificultad específica, como puede ser lectoescritura, sí, numérica y demás, bueno, algo más recortado por el contexto que estamos, te vuelvo a decir, está mucho más flexibilizado el sistema educativo, seguramente si no hubiesen existido muchísimas más consultas cuando el docente está en el aula y detecta algunas otras cuestiones. Ahora, seguimos con estas plataformas, no es lo ideal, a mí me gusta más en el espacio terapéutico el contacto con el paciente, el poder trabajar con él, porque muchas veces los más chiquitos vienen y requieren de un abrazo, de mostrarte el cuaderno, y se hace difícil a través de la pantalla. Sí hay continuidad, yo soy muy cuidada, estoy tratando, en los pacientes nuevos, estoy evitando el diagnóstico psicopedagógico, hay toda una discusión hoy en día, viste, de la neuropsicología y demás, que he escuchado conferencias,
por el tema de que los test, en nuestros casos que aplicamos test dedicados al aprendizaje, no están preparados para la virtualización. Entonces, quizá la psicopedagogía en esta instancia se replanteó, y en algunos casos, más que dar un diagnóstico tan rápido, lo que hacemos es esperar un poco al alumno, al paciente, y trabajar a través de la plataforma y ver los logros de manera más cualitativa, ¿no? Ver, bueno, la dificultad era alfabetización, pero hace 1 mes y medio que estamos trabajando. ¿Está leyendo palabras aisladas? Sí, las está leyendo. Bueno, hubo un cambio, y un cambio importante. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo desde nuestra profesión. Oh. Sí, sí, sí. Hola, hola. Sí. 1, 2, 3. Probando. Sí, sí. Ya está. Y todos los que aplicamos técnicas, porque están pensadas para la presencialidad. Entonces, hay que tener cuidado, porque no lo digo solo por el niño, sino porque del otro lado hay papás que quizá están escuchando un diagnóstico apresurado, que en el espacio terapéutico presencial hubiese sido con muchísimas más herramientas y recursos, y uno hubiese incluso respondido mejor, ¿no? Entonces, trabajamos, pero yo le doy un poco más de tiempo al paciente. Y hablo mucho con los papás, porque te vuelvo a decir, así como hoy los papás son el nexo fundamental en el aprendizaje, hoy los papás en edades sobre todo de primaria, son el nexo fundamental para que un terapeuta pueda trabajar. Muy interesante. Bueno, Yamila, a modo de cierre, te quería preguntar si querés transmitirle algo a mis alumnos, a las familias. Mira, hoy a las familias, esto que te dije, el tema de la paciencia, de las consultas, a veces hay terapeutas que, bueno, lo pueden consultar con su pediatra, claramente si son niños más chicos, a quien les recomienda, pero muchas veces podemos asesorar telefónicamente, hay mucha cuestión de ansiedad, de todos, ¿no? De todos los actores. Entonces, eso nos lleva quizá a estar más inquietos y a tener consultas que en otro momento no hubiésemos tenido, inquietudes como papás. Entonces, a los papás, si hay algo que les genera demasiada inquietud o ruido, como yo digo, que los conocemos, a hacer una consulta a tiempo al pediatra, telefónica, a ver con quién les recomienda dialogar y demás, seguramente los va a poder orientar y van a poder trabajar con sus hijos y entender la situación con recursos para ellos. Con respecto a los chicos, sobre todo a los adolescentes, bueno, darles ánimo, fuerza, ya va a pasar, ya nos vamos a poder contactar con nuestros compañeros en el recreo, en el abrazo, en el afecto, pero sobre todo no perder el hábito, no perder la rutina. Por mínima que sea, tenemos que tener hábitos para responder a las materias. Yo sé que en el secundario se hace difícil, y más difícil aún que en la primaria, porque todos los docentes requieren de trabajos diferentes semanales o quincenales, o como lo esté trabajando la institución. Yo lo que recomiendo es tratar de hacer una grilla organizadora en donde puedan poner qué trabajo entregaron, qué trabajo no entregaron, en cuál tienen mayor dificultad para hablar con su docente, pero básicamente no perder esa rutina, porque cuando uno se empieza a atrasar cuesta muchísimo ponerse al día. Y más allá de que los informes no llevan una nota, no deja de ser una trayectoria educativa, que ustedes durante el año la van a culminar, o quizá el año que viene, con la continuidad pedagógica o no, como se informe en su momento, pero no deja de ser una trayectoria educativa que debemos no perder. Tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje se está llevando a cabo, y tenemos que tratar de generar todas las herramientas de parte nuestra como alumnos, digo, ¿no? Con un esquema, con hábitos, con horarios para chatear con un amigo, con horarios para sentarme a hacer un trabajo, ir marcando qué trabajo entregué, qué trabajo me pidieron corregir y demás, para no desvirtuarme diariamente y semanalmente con todos los trabajos que tenemos. Bueno, Yamila, quiero
quiero agradecerte. La verdad que es muy, muy interesante todos los conceptos. Estoy más que seguro, estoy pensando en mis alumnos del CEF, en los padres y las madres del jardín maternal, en mis propios alumnos de la escuela secundaria, que sí, que hay que darles tiempo, hay que entenderlos. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu aporte. Y esto no termina acá. Yo te voy a ir transmitiendo un poco las devoluciones. Buenísimo. Te voy a ir transmitiendo las devoluciones que me vayan haciendo. Te mando un fuerte abrazo. Fede, perdón, hay dos cositas que me gustaría agregar que son súper importantes. Sé que tenés alumnos de distintas edades. Hoy está comprobado que obviamente los adultos mayores siguen aprendiendo y que digamos, la actividad cognitiva es un buen predictor para llegar de manera saludable a la vejez. Entonces, lectura, ejercicio, horas de sueño, desafíos constantes, leer un libro, hacer alguna actividad que nunca hicieron, aprender a hacer algo que no hicieron, activa el circuito para que sea un buen predictor y tener una vejez saludable. Eso desde el adulto mayor, ¿no? Y después desde los niños, tratar de trabajar con algunas técnicas creativas, ¿no? Que los chicos puedan desplegar su propia creatividad. No sé, si están pintando, armar una casita con rollos de papel higiénico y pintar y hacer, no sé, distintas formas, distintas estructuras, portalápices, no sé, pueden hacer millones de actividades que tienen en juego la creatividad y que son sumamente necesarias. Esos dos aportes te los quería dar porque me parece que pueden ser muy útiles para los papás y para tus adultos que sé que tenés y que es genial, y yo celebro que estén todas las etapas de la vida activas y que obviamente tengamos una buena vejez saludable y sobre todo con buena calidad de vida. Muchísimas gracias, Yamila. Muchísimas gracias por todos los conceptos. Bueno, gracias Federico por la entrevista y estoy a disposición para cualquier inquietud que tengan en las repercusiones, me las haces saber y volvemos a hacer alguna aclaración o lo que necesiten. Estoy a disposición.